La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Estamos estudiando algo que lleva como título ¿Siervos o hijos? Bueno, ya vimos que éramos esclavos, siervos por el pecado. El Señor, mire lo lindo que es esto, vea. El Señor Jesús viene y le enseña a los israelitas a reconocer que ellos son siervos, son esclavos, esclavos de las costumbres, esclavos del pecado, esclavos de sus vicios, esclavos de todo. Pero al enseñarles la palabra, llega un día en que les dice, ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los voy a llamar amigos. Pónganle cuidado. Los voy a llamar amigos porque todo lo que he aprendido, todo lo que he conocido cerca de mi Padre, se los voy a contar a ustedes. Lo van a poder conocer. Van a poder conocer al Padre. Porque si me conocen a mí, van a conocer al Padre. Y entonces ya eso es una nueva dimensión. Ah, somos amigos del Señor. Pero recuerde, si vosotros hacéis lo que yo os mando. Entonces dijimos que la palabra amigo significa amigo, amar, amistoso, vecino, asociado. Ah, entonces estamos compartiendo un capital en esta situación. Somos socios, pues eso dice la Biblia, perdóneme, socios. Porque compartimos unos beneficios, pero unos compromisos también los compartimos con el Señor. Claro, cuando uno es socio de una empresa, bueno, cuando uno tiene unas acciones en una empresa, ya uno entra a adquirir beneficios, a disfrutar de beneficios, pero también en el momento en que haya una dificultad, entonces todos los que tienen participación van a aportar tanto o se les va a mermar el precio de su acción. De esta manera, entonces, ayer hablamos que tenemos compromisos como amigos. Listo. Pero entonces, ya el Señor, en el capítulo número 20, nos dice, más bien le dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya entonces aparece la palabra hermanos. Hermanos. Entonces leímos Juan capítulo 20, versículo 11 al 17, pero también leímos Romanos 8, 28, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Ahora vamos a leer en esto en la línea de los hermanos, Hebreos capítulo 2. Vaya conmigo a Hebreos capítulo número 2, el versículo número 10 en adelante. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Léalo conmigo, por favor, dice la palabra. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, a Dios. Otra vez. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Recuerde que está hablando de Dios, pero en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por el Señor Jesús fueron todas las cosas. Él fue como la motivación del Padre para crear. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces habla del Padre. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El que santifica a Jesucristo. A ver, no nos olvidemos. El que santifica es el Señor Jesús. Él empieza hablando de Dios, voy a volverlo a decir. Él empieza hablando de Dios, nuestro Padre Celestial.
dice el versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a Jesucristo. Entonces Dios perfeccionó a través de las aflicciones a Jesucristo. ¿Por qué? Si Él era Dios, Él es Dios, permanece siendo Dios. Porque es que el Señor Jesús nunca había estado en un cuerpo de carne. Dice la Biblia que Él se humilló 2 veces. Se tomó un cuerpo semejante a los de los hombres, un cuerpo de hombre, de ser humano, y estando en el cuerpo de hombre, estando en el cuerpo de un ser humano, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, siendo obediente. Eso. Por eso dice la Biblia que Él, el autor de todas las cosas, perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos, que es Jesucristo. Jesucristo es el autor de la salvación mía y de toda la iglesia. Dios lo perfeccionó a través de aflicciones para que Él fuese el autor de la salvación de todos nosotros. Versículo número 11. Porque el que santifica y los que son santificados, Jesucristo y el resto de la iglesia, somos de uno solo, de Dios, nuestro Padre Celestial. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor Jesús, oiga, qué tremendo que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Somos hermanos de Él. Mire, hay un estudio donde hablo de la esclavitud y del rescate, donde en el Antiguo Testamento se profetiza que nosotros íbamos a ser vendidos al diablo, al extranjero. Y vino nuestro hermano mayor y nos rescató, nos recompró. La Biblia de los Testigos de Jehová tiene ese título para el Señor Jesús, el recomprador. Eso es. Sí, él adquirió de nuevo la propiedad que se había perdido con el pecado de Adán. Entonces, 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Somos tú y yo hermanos del Señor Jesucristo. Versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. 13, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Claro, nosotros fuimos entregados. Mire, usted es el mejor regalo que nuestro Padre Celestial le entregó a Cristo. Los que me diste, todos los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, hablando de Judas. Claro, como si en un cumpleaños el padre hubiera dicho, ¿qué le regalo yo a mi hijo? Y dijo, le voy a regalar todos los creyentes, se los voy a regalar. Le voy a dar como regalo toda la iglesia. Él es cabeza de la iglesia y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos la plenitud de Cristo. Ay, Dios mío, que el Señor nos ayude a entender tanta grandeza, tanta gloria. Entonces dice el 13, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Póngale cuidado a dónde vamos. Póngale cuidado. Porque es que solamente cuando Él murió y resucitó nos pudo llamar hermanos. Antes no. Porque fue con la muerte redentora, con su muerte redentora, que Jesucristo pudo hacernos santos, pudo justificarnos, pudo librarnos de esta esclavitud tan horrible, que esto nos va a conectar ahora con el siguiente punto. Póngale cuidado. 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y es aquí donde entendemos, como amigos, el Señor Jesús nos enseñó la palabra. Digamos, nos enseñó porque en los 12 discípulos estábamos representada toda la iglesia. Digámoslo. Si usted prefiere, dígale, les enseñó a ellos la palabra, como amigos. Y les dijo, ustedes quieren ser mis amigos, obedezcan lo que yo les mando. Listo.
Pero Él muere, su muerte redentora, derrama su sangre, entrega su vida, y cuando Él resucita dice, hecho está. Ahora tengo muchos hermanos, lo dice Romanos capítulo 8. Él es el primogénito. El primogénito. El primero de muchos hermanos. Eso es. Cuando ya entonces Él dice, está establecido, estoy vivo. La muerte no pudo conmigo porque en mí estaba la vida de Dios, la vida eterna, la vida indestructible, la vida Zoe. Entonces dice, ahora yo soy el primogénito de miles y miles de hermanos que van a llegar al conocimiento de mi Padre, van a creer en mí, me van a aceptar en su vida, me van a recibir como Señor y Salvador. Ahora sí lo puedo hacer. Y entonces fue donde Él le dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos, porque Él nos libró de un padre que teníamos. Sí, usted y yo teníamos un padre. Se llama el diablo. Léalo conmigo. Léalo conmigo. Juan, capítulo número 8. Dese cuenta lo que dice Juan, capítulo número 8. Nosotros leímos hasta, hasta 36. Juan 8, 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ustedes y yo no somos hermanos. ¿Sí? Se está dando cuenta la contraparte. Él está diciendo a los religiosos, ustedes y yo no somos hermanos. Yo tengo un padre, ustedes tienen otro padre. Venga, por favor. Yo he aprendido a aborrecer la religiosidad. La religión yo la aborrezco. El sectarismo es contrario a Dios, a la doctrina de un Dios bueno que entregó todo, su Hijo, para poder rescatar al ser humano. Del evangelio, del arrepentimiento y del perdón de pecado. El sectarismo es enemigo de eso. Pero medite una cosa, ¿por qué no entendemos que todo el Antiguo Testamento, y hasta la muerte de Cristo es el Antiguo Testamento? Así que el Señor fue en el Antiguo Testamento y cumplió el Antiguo Testamento, cumplió la ley. ¿A quién les estaba diciendo el Señor Jesús? Por favor, esto es muy edificante y no se sienta mal. Sencillamente, vaya a la presencia del Señor. Dígale cualquier cosa que usted identifique. No se sienta mal conmigo. A veces pienso que hay personas que dicen, pero este de qué se las pica, o este cree que qué, o que quiere desvirtuar a los cristianos, o habla mal de... No, hermano, no. Perdóneme, pero si Pedro me dice a mí que hay ministros que van por ganancias deshonestas y que se enseñorean de la grey, pues yo tengo que predicarlo, hermano. Me pega a mí, me afecta a mí, me da duro, pero yo lo acepto, me quiero corregir, porque quiero estar con toda la iglesia allá, en la eternidad. Entonces escuche esto, porque a veces uno no se para a meditar. ¿A quién les estaba diciendo, yo he visto algo de mi padre y eso hago? Ustedes hacen lo que han visto hacer a su padre. O sea, nosotros no somos hermanos. ¿A quiénes? A los religiosos. A los que sabían mucha Biblia, porque le estaba diciendo a los escribas, oiga, a los que pasaban las leyes, las copiaban, y a los fariseos, la secta religiosa más fuerte. Y el Señor Jesús les estaba diciendo, ustedes y yo no tenemos el mismo Padre. No. Entonces medite. No importa si nos llamamos cristianos. Ellos se llamaban israelitas. Perdóneme, ellos se llamaban israelitas. Y la palabra israelita tiene que ver con cristianos ahora en día.
Es como el pasado del cristianismo. El pueblo de Dios. Podemos reemplazar la palabra judío por cristiano o israelita por cristiano. Pablo dice que los verdaderos israelitas no son los que nacieron en Israel. Bueno, ese tema ya alguna vez lo tocamos. La situación está aquí, que podemos estar creyéndonos cristianos y tener un padre diferente. Uy, no, pero es que eso es feo, mano. No, eso es feo. Eso es feo. Yo lo estoy predicando porque el Señor me dice que hable. Y está en la Biblia. Pero cualquiera de nosotros está arriesgándose a eso. Que diciendo que somos hijos de Dios, no tengamos por padre a Dios, ni tengamos por hermano mayor a Jesucristo. Porque vivimos en otra cosa. Porque somos religiosos. El religioso es el que habla bonito pero hace feíto. Ese es el religioso. El que vive de apariencia. Ese es el religioso. Entonces, los judíos, escribas y fariseos, hablaban bonito, exigían cosas tremendas, eran radicales en muchas cosas, pero eran ladrones, ¿sí? Claro, estafaban las viudas, no se preocupaban de los huérfanos, eran idólatras, idolatraban el dinero y eran apanentones, se mezclaban con el sistema pagano, ellos. Claro. Y el Señor les dice en ese versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Póngale cuidado a este versículo 44 que a veces pasamos por ahí y por descarte decimos, yo porque yo sé Biblia, porque yo voy a una iglesia cristiana, yo nunca podría ser así, yo nunca, jamás. No, yo le pido. Y yo me digo a mí mismo, ponele cuidado, Héctor, ponele cuidado porque ahí está clarito, ahí está clarito. Dice, póngale cuidado al versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Espérese, homicida y mentiroso. ¿Por qué el cristiano cree que cuando altera un documento, que eso no es mentira? ¿Por qué el cristiano cree que para salirse de algún problema puede alterar la verdad, cambiar la verdad, acomodar la verdad, decir la verdad a medias o sencillamente una mentira? ¿Por qué? Porque no estamos enterados, realmente no estamos enterados de lo que dice la Biblia. Realmente no hemos entendido lo que dice la palabra. El Señor Jesús le estaba diciendo a los escribas y fariseos, ustedes y yo no tenemos el mismo papá, porque ustedes son homicidas. ¿Sabe a qué se refería el Señor Jesús? ¿Aquellos eran matones? No. ¿Aquellos andaban asesinando gente? No. No. Ellos estaban hablando de esto. Pónganle cuidado. Mateo, capítulo número 5. Pónganle cuidado a esto. Mateo, capítulo número 5. Versículo 21. Que el Señor nos ayude a entender esto, porque de la mano del Señor es tan fácil dejar esas cosas pequeñas que si las hacíamos era porque no le habíamos dado la importancia requerida, necesaria. Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, homicida. Mire que el Señor Jesús los está acusando a ellos de homicidas.
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ah, hermano, pare ahí. ¿Con qué está comparando el Señor el homicidio? Con el pleito, con la ira, con la contienda, con las enemistades. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque la iglesia no será una iglesia que cause impacto en la sociedad si no decidimos atender a los mandamientos muy pequeños. Le voy a decir de nuevo esto. El Señor Jesús no les estaba diciendo a los escribas y fariseos, ustedes andan por ahí matando gente en lo oscuro, mandando a matar personas. No. Él conocía la envidia que había en los escribas y fariseos, el egoísmo, el orgullo, la enemistad que había entre ellos. Pues por enemistad lo mandaron a matar a él, por enemistad, por pleito, por contienda, por celos, por envidia. Y él los compara con el papá, el diablo. Entonces medite esto y si usted cree que es exagerado, pues no le haga caso, no ponga atención. Si usted ve que eso no está alineado con la Biblia, pues no ponga mucha atención a esto. Haga de cuenta que no escuchó nada. La Biblia dice que las obras de la carne son la manifestación de la naturaleza adámica, caída, pecaminosa, diabólica. El Señor Jesús está diciendo, Él ha sido homicida y no ha andado en la verdad. O sea, si Él compara la ira, el pleito, la contienda, la enemistad con el homicidio, creo que todos nosotros hemos sido homicidas y nos toca arrepentirnos. Claro. Y si es por la mentira, no, hermano, perdemos el examen. Sí, claro. Porque hoy en día muchos cristianos, para salvarse de una multa, dicen mentiras. O le dicen al guarda, venga, ayúdeme, hágame el comparendo por lo más bajito. Sí, diga que fue una luz, diga que es un direccional. Yo les he contado que hay guardas que dicen, oiga, qué vergüenza. Y dicen que son cristianos y no les da pena decir que son cristianos. Ayúdenme, y me pasan plata. Y yo les digo, no. Usted dice que es cristiano, pero yo soy un cristiano que no recibo soborno. Usted es un cristiano que ofrece soborno, pero yo soy un cristiano que no recibo soborno. Ah, imagínese. Entonces, que el Señor, yo se lo digo a usted y se lo digo al Señor, Señor, ayúdame. Porque está tan claro allí. Y a veces no lo entendemos porque dimos por descontado que ser cristiano es decir que soy cristiano, aprenderme unos textos bíblicos sin entenderlos y vivir como a mí se me antoja, como me parece. Entonces Juan, capítulo número 8, el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos que él tiene, ustedes también lo quieren hacer. Quieren destruir, quieren matar, quieren dañar, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La iglesia tiene que aprender a aborrecer, escúcheme, si no, no va a pasar nada. Vamos a seguir siendo una manada de religiosos. Bueno, yo. Si usted no, pues listo. Pero si yo no aprendo a aborrecer esto que la Biblia habla tan claro, yo no voy a pasar de ser un abominable religioso para Dios. Un mentiroso, un hipócrita, hermano. Yo, de aquí para acá. Y me tengo que corregir si algo de eso estoy haciendo. Porque yo no me puedo seguir dejando engañar del mismo diablo y del sistema de este mundo. No, que no hay problema. Una mentira piadosa, ¿cómo le va a decir usted la verdad? Él sí va a sufrir, dígale, y hasta llegamos a amar ese sistema.
Alteramos documentos, decimos lo que no es. Publicamos cosas que no nos constan y estamos multiplicando, óigame, multiplicando una mentira y decimos que somos de Dios. ¿A usted le consta eso? Yo a muchas personas le he tenido que escribir porque me mandan unos escritos, unos videos. ¿Usted sabe si esto es verdad? ¿Le consta que esto sea verdad? Los hermanos muy sencillos, muy hermosos, muy lindos. No, pastor, es que me lo mandaron y me pareció. No, pero investiguemos. Y a veces les ayudo a investigar. Ay, pastor, qué vergüenza. Sí, corrijámonos, hermano. Corrijámonos. Ya no, nada que tenga que ver con lo ilícito, nada que tenga que ver con alterar una verdad, nada que ver con alterar una información en un formulario, en un documento. No, ya no más. Ya no más, hermano, porque nos estamos identificando no con Dios, sino con Satanás. Entonces, hermano, esto no tiene vuelta. El Señor nos enseñó la palabra, nos dijo, ahora somos amigos. Luego nos hizo hermanos de Él, por la misma obediencia a la palabra, por la misma determinación de ser perfeccionados. Pero entonces aquí está el riesgo. El Señor Jesús le está hablando a una clase de personas que sabían tanta Biblia, escúcheme, que sabían tanta Biblia, tanta escritura, los libros de Moisés, los libros de los profetas mayores y menores se los sabían, pero se identificaban no con Dios, sino con Satanás. Entonces, dolorosamente, puede haber muchos cristianos que creyendo que son hijos de Dios, se identifican es con otro. Y se han hecho hijos de otro. Medítelo, hermano. No se sienta mal, no se disguste, ni se aflija. Mire a ver. Y yo le quiero decir esto por encima de las teorías inmediatistas de muchos cristianos. Necesitamos tratar con el alma, porque una alma herida no nos deja decir la verdad. Una alma herida no nos deja dejar de ser homicidas. Siempre vamos a tener ira con la gente, siempre vamos a tener dificultad de perdonar y seremos homicidas. Juan lo dice, primera carta de Juan, capítulo 2, dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Para que entienda. ¿Y quién es el homicida? El Señor Jesús. Él, Satanás, ha sido homicida y ustedes los deseos de su padre quieren hacer. A mí me quieren matar. Y la gente dice, como yo no he matado a nadie, entonces no soy homicida. No, hermano, el mal deseo contra alguien, el rechazo, la enemistad con otro, eso es homicidio. El que aborrece a su hermano es homicida. Y no hay vida permanentemente en él. 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y esto, hermano, a mí, estas cosas a mí me dejan aporreado, a mí me dejan como una paliza, hermano. Es que es tan sencillo. Si usted es de Dios, ¿por qué no hace lo que dice Dios? Si yo soy de Dios, ¿por qué no hace lo que dice la Biblia? ¿Por qué tengo que empezar a argumentar? ¿Por qué cuando usted le dice a alguien que celebra fiestas paganas, que participa en fiestas de idolatría, estamos diciendo que la iglesia católica, que la gran ramera, que no sé qué, pero estamos participando en lo que ella estableció? Usted dígale a alguien y verá que se llena de chinchecitos. Sí, claro, se llena de pepitas inmediatamente. No, que va, que eso... religiosidad, no, palabra. Palabra de verdad. Palabra. El que es de Dios hace lo que Dios dice. No le demos vueltas a eso. Entonces, léalo. Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ay, hermano. A veces uno se pone que como que no aguanta tanto voltaje. ¿Por qué
el cristiano desprecia esos mandamientos muy pequeños y sigue diciendo que es de Cristo? Si está tan claro, hermano, yo no sé qué se nos había hecho estos versículos que no lo habíamos encontrado, hermano. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por eso dice, no, lo que pasa es que no, la Biblia dice, pero. Sí, listo, ya sé. Lo que pasa es que no somos de un mismo papá, dice el Señor Jesús. No somos de un mismo papá y usted no es mi hermano. Usted hace lo que le da la regalada gana, usted hace lo que quiere, usted hace lo que piensa, lo que su alma le dice, lo que el mundo le muestra, lo que el mundo le ofrece, listo. No somos del mismo papá. La iglesia no puede permanecer así, no puede seguir así, hermano. No podemos permanecer así. A eso sí nos tenemos que revelar. Óigame, a vivir alejados de Dios y haciendo lo que Dios nos dice que no hagamos, a eso sí nos tenemos que revelar. Nos tenemos que revelar a seguir identificándonos con otro papá, que no es el Padre Celestial. A eso sí. A eso sí. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué cosa tan tremenda. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dio al hacernos sus amigos y pedirnos sea obediente y participe conmigo del compromiso y del derecho? ¿Qué hizo el Señor cuando nos hizo hijos de Dios? Hombre, nos dio la libertad, ¿entiende eso? Éramos esclavos. Y según lo que estamos leyendo en la Biblia, no estoy usando otro libro, solo palabra. Según lo que estamos leyendo en la Biblia, hay personas que pueden decir que son cristianos, pero que no son hermanos de Jesucristo y no son libres. No son libres, ¿sabe por qué? Porque, le repito, el Señor le enseña a los discípulos la palabra y la Biblia dice, versículo 31 de Juan 8, es que en este capítulo 8 hay tantas cosas hermosas. 8:31, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo le pregunto a usted una cosa, si usted y yo no permanecemos en esa verdad, sino que por los años en el evangelio, por lo profesionales que somos, o porque somos, líderes, directores, coordinadores, yo no sé cómo se llama, diáconos, diaconisas, entonces ya empezamos a hacer lo que se nos viene en gana. Yo le pregunto, ¿seremos libres? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en ese orden de ideas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay otra cosa que nos haga libres sino la verdad. El que permanece en la verdad, permanece en la libertad. El que no permanece en la verdad, no permanece en la libertad. Así que cuando cualquiera de nosotros empieza a desobedecer un mandamiento, por pequeño que sea, por eso la Biblia dice, practicaste las obras de la carne otra vez. Y una de las obras de la carne es la idolatría. Y yo no sé, hermano, por qué hay tanta gente, hermano, practicando eso, metido en eso y defendiéndola. Por eso, no que la Biblia diga, no que la Biblia diga que va a haber un éxodo. Es una necesidad de que la iglesia, así como en el tiempo de Moisés, la iglesia que hoy está arrodillada ante los ídolos, participando de los ídolos, celebrando a los ídolos, despierte un día y salga de ese Egipto en que vive. Porque de esa manera, no, hermano, no. Es que yo no me imagino, hermano, si el Señor viniera hoy. Por eso le digo, hermano, que el Señor nos ayude. Mire, primero a mí, que el Señor nos ayude. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permanecemos en la verdad, permanecemos libres. Empezamos a desviarnos, no hay verdad, no hay libertad. Entonces, la libertad, qué bueno. El Señor lo que pasó fue que nos hizo libres, a eso vino. Cuando nos hizo su amigo, nos enseñó su palabra, nos hizo libres. Cuando ahora nos hace hijos,
hermanos de Él, hijos de Dios, entonces ahora esa libertad nos es necesaria, escúcheme, nos es impuesta necesidad obedecer a Dios para poder permanecer en la libertad. Lucas 4:18. Lucas, el capítulo número 4, el versículo número 18. Mire que en la presentación de su ministerio, el Señor Jesús dice que Él vino a eso, que Él vino a traernos libertad de todas las cosas. Dice así, bueno, desde el 14, Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, las buenas nuevas a través de enseñarles la palabra. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a través de la palabra. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo nos confronta. ¿Qué tan sanos estamos emocionalmente? Nos confronta. Él vino a eso, a sanar nuestra alma, a sanar nuestras emociones. Siga leyendo. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está. La libertad es para los que creemos en el Señor Jesús. Ahora medite en esto. No, creo que ya entendió, pero déjeme, para yo recapacitar mejor, porque hoy me voy a levantar más aporreado que de costumbre. Escuche, para mí. ¿Sabe por qué la persona con mucho tiempo en el cristianismo no es libre y no es sano? Ahí está, ahí lo está diciendo. Porque no le han dado lugar al Señor Jesús a que establezca toda su obra en su vida. Porque resiste una palabra, resiste otra. Porque por su alma afligida, el orgullo no lo deja agachar la cabeza para pedir perdón, para perdonar, no, porque está herido. El orgullo es el resultado de un alma herida, de un alma que ha percibido demasiada injusticia y dice: no me voy a dejar más, olvídese que yo no soy tonto, yo no soy bobo, olvídese. Él tiene que pasar por el proceso del Señor Jesucristo, de ser sanado en su alma, en sus emociones. Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. En la palabra corazón es emociones, pensamiento, voluntad. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ahí está. ¿Por qué un cristiano no es libre? Porque no tiene la obra de Cristo en él. Se ha resistido, desobedece la palabra. Y en su gran mayoría, no me gusta ser totalitario, la Biblia es totalitaria y somos totalitarios como le dice la Biblia. Pero me gusta decirle, en su gran mayoría, las personas que no son totalmente libres de enfermedades, libres de opresiones demoníacas, libres de ruina, libres de toda esa clase de maldiciones, es porque no han pasado por un proceso de sanidad interior. Páselo ahí delante del Señor, vaya, cuéntele las cosas al Señor. Dígale que usted está que se come a mordiscos a alguien, que lo ve y que se le daña el día y que no es capaz de perdonarlo. Que más bien le gustaría verlo por ahí arrodillado. Más bien. Dígale la verdad, pero no se quede ahí. Porque todo el trabajo del Señor Jesucristo redunda en una cosa: libertad. Libertad de la condenación, libertad de la muerte, libertad de la ruina, libertad de la enfermedad, libertad. Él nos vino a ser libres. Ahí está. Eso es. Mire lo que dice Romanos capítulo 8. Esa es la presentación del ministerio del Señor Jesucristo, ¿no? Romanos capítulo número 8, versículo número 21. Póngale cuidado a esto. Mire lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y lo que nosotros deberíamos percibir. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Usted mira a su alrededor. ¿Qué ve? Corrupción.
Y qué tremendo que muchos cristianos no se les da nada meterse en ese mismo diseño de corrupción. Y dicen estar bien. Dicen que lo que pasa es que no son religiosos. Y qué bien que nadan en el mar de la corrupción. Y se sienten bien y la pasan bueno. Pero la Biblia dice que el Señor va a libertar a esta tierra, porque también la creación misma, toda la creación, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ay, hermano. Y esto cuestiona a cualquier cristiano que tiene ese pensamiento de derrota, ese pensamiento de sufrimiento, que defiende el hecho de que no, nadie tiene por qué ser sano que por ser cristiano. No, podemos tener enfermedades viejas y recontraviejas, no importa. Y podemos ser más pobres, eso también es meritorio. Sí, claro. ¿Eso es libertad? Nos quedó faltando entonces. Nos quedó faltando. A la libertad gloriosa. ¿Cuál es esa libertad? Si la Biblia dice que nosotros tenemos una libertad gloriosa, menos que eso no sirve. Perdóneme, menos que eso no sirve. Y le repito, por eso entonces vemos personas que parecen no haber alcanzado esa libertad de ser hermanos de Jesucristo e hijos de Dios. Imagínense. ¿Ah? Si la creación misma desea esa libertad que nos pertenece a nosotros, va a ser una libertad con enfermedad, va a ser una libertad con desgracia, con ruina, con miseria. No, hermano, no crea eso. Entonces, todo el trabajo del Señor viene para traernos libertad. Éramos esclavos, ahora somos libres. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. El versículo número 17. Segunda carta a los Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ay, qué bonito. En ti y en mí está el Espíritu de Dios. Así que en ti y en mí debe de haber libertad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios, libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gálatas capítulo número 5, versículo número 1. Gálatas 5:1. Dice la palabra del Señor: conociendo que somos libres, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Está hablando a los judíos que se convirtieron al Señor, que no vuelvan otra vez a los rudimentos de circuncidarse, de guardar el séptimo día, el día de reposo. No. Pero nos sirve a todos nosotros. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La esclavitud de la desobediencia, la esclavitud del pecado. No, ya no más. Ya no más. Cuando uno entiende esto y de verdad se mete en esa presencia del Señor a decirle: mire, Señor, no más, haga conmigo lo que tenga que hacer. Entiendo que solo no soy capaz. Por mucho que ayune y ore, que hay que hacerlo, pero sin ti, Señor, no puedo llegar a esa libertad que necesito. No. Y dice el versículo 13, escúcheme, 5:13, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ojo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Y de qué está hablando Pablo allí? Hombre, sírvanse con amor, no le dé libertad a la carne, pleitos, contiendas, iras, homicidas. Ese es el pecado que ha existido en la iglesia, hermano. Ya no robamos, ya no matamos, ya no adulteramos, ya no tomamos licor. Pero qué celos y qué envidia, hermano, hay a veces en la iglesia. ¿Ah? Y se miran feo. Y le abren los ojos y: no, hermanita, gracias, no necesito nada. Y se va. Dios mío, Dios es que es bueno que nos ha muerto así. No usemos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, y tiene que ver con todo. Ocasión para volver al pecado, para volver a la lujuria, al adulterio, a la brujería, a la idolatría. Eso es. Somos llamados a libertad.
Libertad. Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago. Después de Hebreos tenemos a Santiago. Santiago 2, 12. Dice la palabra del Señor. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ah, nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Claro. ¿Qué hiciste con la libertad? ¿Volviste al pecado? ¿Creíste que la gracia y la libertad que Jesucristo te dio era una credencial para hacer lo que quisieras? ¿Para pecar? ¿Para ir de aquí para allá haciendo lo que quisiera? Y que llegan a estar tan errados como lo que le escuché por ahí a unos hermanitos. No, es que a mí me dijeron que era lo que yo creyera. O sea, si él cree que tener relaciones sexuales con la mujer del vecino no es pecado, es lo que usted crea. ¡Ay, qué bonito! No necesitamos Biblia. Solo que nos digan, haga lo que quiera, solamente que usted determine que está bien. Lo que quiera. Eso decía la doctrina de la Creciendo en Gracia. No hay pecado. Usted puede hacer lo que quiera, ya el pecado no existe. ¡Ay! Entonces, ¿para qué la Biblia? Si la Biblia dice, ojo con las obras de la carne, no es solamente no hacerlo, sino no pensarlo, no desearlo. Es más grave todavía. Es más grave todavía. Entonces, otra vez ese Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Un versículo más. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo número 2, versículo número 16, 2:16. Póngale cuidado a esto. Como libres. Bueno, desde el 15 para que ustedes me entiendan mejor. Porque esa es la voluntad de Dios. Ah, no es la voluntad de Pedro, no es la voluntad de algún pastor, no, es la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Perdóneme, pero hay muchos cristianos en esto. En aras de la libertad, en aras de que soy libre, que el Señor me hizo libre, entonces empezaron a hacer lo malo. Y no es para eso. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. ¡Ay! Aquí se nos complicó la cosa. Fuimos y volvemos a estar en las mismas. Oiga lo que dice Pedro, sino como siervos de Dios. Otra vez. Entonces éramos esclavos, pero ahora Pedro vuelve y dice, ustedes son libres, pero no usen la libertad para hacer cosas vergonzosas. Más bien considérense esclavos de Dios. Siervos de Dios, esclavos de Dios. Y esta es la misma palabra, doulos. Mañana le voy a explicar eso. Mañana se lo voy a explicar. ¿Por qué volvimos a lo mismo? No, no es a lo mismo, no se preocupe, pero vamos a mirar eso. Porque es que la libertad mal entendida le está haciendo daño a la iglesia y le está haciendo daño al mundo, que no está viendo una iglesia de ejemplo, una iglesia de santidad, una iglesia de impacto, de bendición, no. Sino que muchos se quejan, esos cristianos, vea que hice un negocio con un cristiano y me tumbó y al otro le dejé eso arrendado y me lo acabó y el otro me robó y el otro me estafó. Que Dios nos guarde, hermano. Creemos que porque tenemos una Biblia debajo del brazo podemos hacer lo que quiera. Con la credencial del evangelio aquí para hacer lo malo, no existe tal cosa. Ay, vuelva a leer ese versículo 16. Como libres. Hay versículos que lo aporrean a uno, hermano. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Bendito Señor, amado Padre, hermoso Señor Jesús. Ayúdanos, por favor. Es tiempo de que la iglesia entienda, es tiempo de que la iglesia no venda sus principios, su identidad, Señor. Y que entendiendo claramente cosas tan sencillas como esta, Señor, podamos determinar, no caminar más
como cristianos sin entendimiento, no caminar más como cristianos mundanos, como cristianos mediocres que se quedaron en la mitad del proceso, Señor. No, Padre Celestial, queremos ser perfeccionados, queremos entender para creer y obedecer, Señor, para que tu palabra traiga cosas maravillosas a nuestra vida, Señor, milagros, hechos hermosos, poderosos a toda nuestra familia, Señor. Aquí estamos, bendito Dios, necesitados de ti, como nunca, Señor. Estamos necesitados de que tu palabra se active en nuestra vida y que seamos genuinos allí donde nadie nos ve, Señor. Que no permitamos la mentira, que no permitamos, Señor, la murmuración, Señor, la crítica, bendito Dios, el juicio contra nadie, Padre Celestial, porque estaríamos pareciéndonos no a ti, Padre bendito, sino a Satanás. Tú, Señor Jesús, has dicho que Él es homicida y no ha permanecido en la verdad porque es padre de mentira. Y estas dos cosas, Señor, las tomamos como punto de referencia para alejarnos de esa paternidad de la cual un día el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, como espíritu de adopción, nos arrancó, nos trasladó de la familia del diablo a la familia tuya, bendito Dios. No queremos permanecer allí, Señor, por práctica, Señor. No queremos seguir practicando lo que un día, Señor mío, tú nos hiciste libre, Padre Celestial. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos, por favor, a vivirlo, a alejarnos de esto, Señor, y a ser hombres y mujeres íntegros en lo que conocemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que vivimos, en lo que hacemos. Sí, bendito Dios. Y te pido que todas las familias sean bendecidas con entendimiento, con fe, con una decisión firme, violenta y radical de apartarse de todo lo que nos identifique con Satanás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y declaro familias bendecidas, sanas, prosperadas, libres. Declaro un entendimiento mayor cada día para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, mis hermanos, mis hermanas. Entonces, vamos, antes de despedirnos, a recordar que mañana tenemos el ayuno congregacional, 10:30 de la noche, ayuno congregacional. No se lo pierda, vamos a seguir fortaleciéndonos en fe, vamos a tener ese tiempo de oración. Vamos a pedirle al Señor lo que usted crea que Él le puede dar. Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo vas a recibir. Así que te espero mañana, 10:30 de la mañana, un tiempo de alabanza y luego la palabra, luego el tiempo de oración. En la noche nos toca hablar de esclavitud. Empezamos hablando de esclavitud, mañana vamos a tener que hablar de esclavitud. Oiga, ¿qué proceso? Siervos, amigos, hijos, esclavos. Mañana vamos a ver qué nos dice la Biblia de eso. El viernes y sábado, ayuno con propósito, 10:30 de la mañana. Recuerde que mi esposa está allí llevando una palabra y un tiempo de oración muy hermoso. Y en las noches, el viernes, tenemos las preguntas y respuestas. Y el sábado, el día sábado, entonces tenemos el tiempo de familia. Ya estamos en la recta final de Escuela para Padres y estamos en el tiempo de la disciplina. A ver, vamos a entender mucho mejor lo que es la disciplina con estos tiempos. Los domingos 7:30 de la mañana, 9:30 de la mañana y 11:30 de la mañana, los 3 cultos de bendición en la mañana del domingo para que no nos perdamos de nada. Tenemos llamado en esos cultos, tenemos la Santa Cena, tenemos la alabanza, la oración, todo está allí para que el Señor nos siga fortaleciendo en Cristo Jesús. Bueno, oramos para que quedemos despedidos de este tiempo, no del Señor. Usted va a seguir estudiando, por favor, inquiétese, averigüe, estudie. Claro que sí, ese es el propósito. Y me enseña cualquier cosa que aprenda por allí. Padre, yo te doy gracias, Señor. Presentamos la vida de cada hermano, de cada hermana, sus familias, Señor, sus necesidades. Yo declaro que están suplidas en Cristo Jesús, Señor, y que tú esta noche, como todas las noches, Señor, velarás nuestro sueño, alejarás de nosotros las pesadillas, los sueños desagradables que no vienen de parte tuya. Y, Señor, tendremos un reposo, Señor, completo en esta noche. Mañana tú nos ayudarás y tu Espíritu Santo nos ayudará a hacer lo bueno, lo recto, lo puro, lo noble, lo justo, lo lícito, Señor, a agradarte en todas las cosas, Señor mío, porque sin tu ayuda nada podríamos hacer.
Pero tú, Señor, lo harás y respaldarás todo lo que mi hermano, mi hermana y todos nosotros hagamos. Gracias, bendito Dios. Te pido que tu paz y tu gracia permanezcan y sobreabunden en la vida de mi hermano, de mi hermana. Que cada día tu gloria nos cambie, Señor. Que tu bendición nos persiga y nos alcance. Y que tu misma presencia esté siempre para ayudarnos. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús.